Pero solo se le pide transparencia, respetar los derechos humanos, respetar el debido proceso y sobre todo dejar de robar. Y sobre todo dejar de robar. Hoy en día las cosas han cambiado un poco en las formas, pero no en el fondo. Han cambiado en las formas, pero el fondo sigue siendo lo mismo. Las formas de mencionar a Dios, pero el fondo sigue siendo el mismo, mencionar a Dios para manipular al pueblo, pero no en el fondo. El dictador actual, Nayib Bukele, ya no se limita solo a reunirse con la Iglesia Católica. Él se reúne con líderes católicos y también con líderes evangélicos o cristianos. Recordemos que en el pasado en El Salvador no había iglesias cristianas, sino que apenas ahí por la década de 60, 70 empezaron a extenderse o expandirse en todo el territorio. Pero Bukele ya no solo negoció como los gobiernos del pasado, no solo se acercó a la Iglesia Católica, sino que Bukele ya cambia también. Bukele no aparta a nadie, ya se reúne con los cristianos, ya se reúne con los católicos. Bukele no solamente va a misa, sino que ya hace desayunos de oración. Los recibe a todos, católicos y cristianos, sale en la foto con ellos y al igual que los presidentes de los últimos 50 años en El Salvador, mencionan a Dios en cada discurso importante. Pero una cosa es mencionar a Dios en cada discurso y otra cosa es reflejar sus discursos o reflejar sus obras en lo más elemental que Dios tiene, que es el ser humano. Pero aquí en esta parte es donde viene la pregunta incómoda, la pregunta que nadie en El Salvador se quiere hacer, que nadie en el poder quiere que nos hagamos. A ningún gobierno le conviene que los pueblos se pregunten si todos estos políticos que hemos mencionado son tan creyentes, si todos mencionan a Dios. Esta pregunta les es incómoda para ellos. Si todos hablan de Dios, todos hacen las cosas en nombre de Dios, ¿por qué la corrupción no se detiene? ¿Por qué si en el pasado se reunían con la Iglesia Católica? ¿Por qué si iban a las misas? ¿Por qué si estaban en primera fila? Le daban la mano al cardenal, al obispo, al sacerdote. Y si todo lo que hacen, toman posesión tocando la Biblia, toman posesión con un mensaje de un pastor evangélico o un sacerdote católico. Y siempre hablan de Dios y mencionan a Dios. La pregunta del millón es, ¿por qué la corrupción no se detiene si hablan de Dios? ¿Por qué la corrupción no se detiene si habla de Dios? No se ha detenido. Entonces, de eso trata la plática. De eso trata la plática, de intentar meter otro debate, otra cosita, no para desarmar por completo, pero por lo menos para ponernos a pensar. ¿Por qué si todos los gobernantes del pasado hablan de Dios y el actual habla de Dios con los cristianos y católicos, por qué no dejan de robar? Entonces no perdemos nada con nosotros ponernos a pensar de esto, porque los políticos salvadoreños descubrieron hace mucho tiempo la fórmula mágica. Dios, el Dios de los políticos, es un Dios milagrero. No es el Dios que el pueblo entiende. Los políticos encontraron la fórmula mágica. Esa fórmula mágica la descubrieron hace mucho tiempo. Al pueblo salvadoreño le mencionan a Dios y muchos caminan a ciegas detrás de cualquiera. Muchos políticos hablan de Dios y todos se persignan y todos tocan la Biblia y todos llegan y en el discurso incluyen a Dios, llevan a pastores evangélicos y llevan a ministros católicos, pero no paran de robar. La corrupción no se detiene. La corrupción no se detiene. Siempre que mencionan a Dios, siempre que al pueblo le mencionan a Dios, muchos caminan a ciegas detrás de cualquiera que menciona a Dios. Intentemos hablar sin molestarnos. No conozco de los temas bíblicos, pero sí, por lo menos, meternos al debate. ¿Por qué es que nos mencionan a Dios y nosotros caminamos de manera ciega? Pero los políticos no paran de robar. Ellos no paran de robar. Pero solo se le pide transparencia, respetar los derechos humanos, respetar el debido proceso y sobre todo dejar de